Señor Jesús. Bueno, estoy saludando a la iglesia en el nombre del Señor Jesucristo. Yo sé que no me esperaban a mí, pero ustedes saben que la bendición es para todos. Amén. Entonces vamos en estos momentos a predicar la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 5. Voy a invitarles que se coloquen en pie. Estoy saludando a toda la iglesia en el nombre del Señor Jesucristo, a los niños y a todas las visitas. Qué bueno, hermanos, nosotros podernos congregar en el nombre del Señor Jesucristo y poderle dar gracias al Señor por todo. Efesios capítulo 4, versículo 5. Vamos a leer todos este versículo. Yo sé que para ninguno es nuevo porque esto lo tenemos afuera y lo vemos por todos lados, porque lo tenemos, es el logotipo de la iglesia, ¿cierto? Vamos a leer. Un Señor, una fe y un bautismo. Bendito Dios y Padre Celestial. Estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por esta oportunidad que nos das de congregarnos en tu nombre. Bendice, Señor, con tu palabra a cada creyente. Edifícanos, Señor, en esta noche. Usa tu sierva, Señor, la cual has escogido, Señor, para llevar con de nuevo esta palabra de verdad. Bendice, Señor Jesucristo, las almas, Señor, que ellas puedan entender este mensaje, los niños y los hermanos. Padre del cielo, glorifícate en medio nuestro y llénanos, Señor Jesús, con esta porción. Gracias te damos, Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús, amén. Siéntense, hermanos, tengan la bondad. Bueno, tenemos un tema muy especial y lo tenemos ahí al frente. ¿Cómo es? Permanecer. Resulta que nosotros, para poder permanecer, yo creo que hemos pasado por diferentes momentos en la vida, diferentes etapas en la vida. Nosotros estamos acá y no es porque digamos, no, fue facilito y aquí estamos, no. Los años que llevamos caminando con el Señor han sido de gran experiencia y yo creo que nos hemos edificado en Él y ahora podemos decir que somos victoriosos en el nombre del Señor Jesucristo porque hemos permanecido. Una de las cosas que tenemos para permanecer, yo digo que hemos visto cantidades de hombres, tanto llenos del Espíritu Santo como otros que de pronto se han ido sin hablar en nuevas lenguas. Recuerdo a una anciana que me decía, no, es que yo no he podido, pero yo sé que me voy con el Señor y no he podido hablar en nuevas lenguas, quería vivir esta experiencia, pero el Señor no me ha dejado vivir esta experiencia, o bueno, yo no he podido, no sé qué me falta, y ella estaba ansiosa. Y ya se había llegado el momento de partir. Pero vemos que estos hombres y estas mujeres gozan de la salvación y están seguros de que se van con el Señor. Han permanecido y podemos ver que a lo largo del tiempo podemos verles aún en sus rostros el gozo porque se van con el Señor. Y uno va a visitarles y ellos dicen, estoy listo, estoy preparado para irme con el Señor. Entonces estaba mirando ¿qué es lo que nos ayuda para permanecer? Y una de las cosas que nos ayuda, por ejemplo, para permanecer es que tenemos al Señor con nosotros. Y el Señor produce en nosotros una fe. Y por esa fe nosotros nos bautizamos, ¿cierto? Porque conocemos del Señor, entonces ya nosotros tomamos la decisión de seguirle a Él. Pablo y Bernabé, vamos a leer en Hechos capítulo 14. Pablo y Bernabé estaban predicando en Listra y ellos allí en aquel lugar estaban predicando el evangelio y vieron a un cojo de nacimiento que jamás habían dado. Este oyó hablar a Pablo, 14, vamos a leer el versículo 14, versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás habían dado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Pero resulta que esto no se quedó así, porque a veces el enemigo quiere involucrarse y quiere de pronto perturbar nuestra predicación.
Y vemos en el versículo 11 que dice: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua lacaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Porque a veces el enemigo quiere perturbar nuestra predicación y de pronto quiere involucrarse de una forma de que las personas quieran de pronto tener la gloria para ellos. Pero Pablo y Bernabé tenían muy claro esto. Entonces dice que ellos eran en esos momentos para ellos eran dioses, porque habían hecho este milagro. Pero resulta que en el versículo 14 dice: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas. ¿Y por qué rasgaron sus ropas? Porque ellos sabían que no habían sido ellos, sino que había sido ¿quién? El Señor. Y el Señor había traído a ellos y les había permitido. Leamos el versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Eran hombres que habían creído y sabían que lo que habían hecho no era por sus fuerzas, sino porque ellos tenían al Señor y el Señor les había permitido tener milagros así para que pudieran predicar con de nuevo la palabra. Pero la gente a veces quiere perturbar nuestra predicación y por eso de pronto ahora podemos ver hombres y mujeres que predican la palabra y a veces si oran por un enfermo, la gente a veces quiere: ay, venga, ore, que es que usted tiene poder esto y tiene aquello, tiene poder de sanación, o de pronto usted puede hacer milagros, y resulta que no es así. Qué bueno que nosotros como creyentes, que nosotros como predicadores sepamos que no somos nosotros, es Dios en nosotros el que hace la obra en el ser humano. Y que si una alma se ha convertido, que si una alma de pronto ha llegado al Señor, no es porque tengamos muchas palabras, no es porque nosotros de pronto seamos muy inteligentes o porque nosotros tengamos mucha gracia, sino porque Dios ha hecho la obra en esa persona y Dios ha permitido que por medio de usted esta persona conozca de Jesús. Amén. Vamos a leer en Hechos capítulo 14, versículo 21 al 23. Y dice, vamos a leer desde el versículo 20. Porque a pesar de esto, dice el versículo 18, dice: y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud os ofreciese sacrificio. Porque eso es lo que quieren los hombres. Los hombres quieren buscar dioses terrenales, dioses que ven, dioses de pronto que dicen: no, es que este sí me acompaña de pronto en persona. Y la gente busca cosas que adorar. Pero hermano, nosotros la tenemos clara. La iglesia del Señor la tiene clara. Y vemos aquí en el versículo 20 que dice: pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de ¿quién? De los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen ¿en qué? En la fe. Y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron allí ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron ¿a quién? Al Señor, en quien habían ¿qué? Creído. Hermanos, nosotros debemos de saber en quién hemos creído, y que es en el Señor. Amén. Aquí en esta iglesia de pronto nos pueden decir que somos extremistas, pueden decir que somos anticuados, pero nosotros somos así porque hemos conocido al Señor.
Tal vez el mundo no entienda esto, pero nosotros sabemos y conocemos que lo que nos ha llegado es un tesoro que no viene aquí de pronto terrenal, sino que es un tesoro que viene del cielo. Dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18. ¿Por qué es de pronto es la locura del evangelio? 1 Corintios capítulo 1 versículo 18. Dice de la siguiente manera: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. ¿Cuáles son los que se salvan? Nosotros. ¿Quién es? La iglesia del Señor. Esto es a nosotros, ¿es qué? Poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. No soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer ¿qué? Lo que es. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Esta es la palabra del Señor. Hermanos, son cosas que nosotros debemos de tener claras. Que nosotros lo que somos, lo somos es por el Señor. Entonces por eso dice, un Señor. ¿Y un Señor de quién? De todos. De pronto unos dicen, son dos, son tres, o de pronto es esto, o es el sol, o es de pronto un animal. Pero nosotros sabemos que nosotros tenemos al Señor, al Dios vivo, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Entonces dice Hebreos versículo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese es nuestro Dios, y nosotros debemos de tener los ojos puestos en Él, porque Él es nuestro Salvador. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Y yo creo que nosotros le hemos conocido a Él, ¿cierto? Y nosotros sabemos cuál es nuestro Dios. Y una de las cosas que nosotros debemos de tener en cuenta es que el Señor es tanto para nosotros que nosotros debemos de obedecerle. Y una de las cosas más importantes es que cuando nosotros decimos Señor, es porque le vamos a obedecer. Y una de las cosas que debemos de tener en cuenta es que como humanos de pronto se nos van a presentar muchas cosas en la vida, pero nosotros debemos de saber en dónde estamos parados y saber de que somos la iglesia del Señor. Y entonces aquí podemos ver una fe. ¿Y esa fe es cuál? Vamos a leer. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, qué bueno nosotros tener claro esto. Nosotros saber de que Él es nuestro galardonador. Y como es nuestro galardonador, nosotros tenemos cosas claves en la vida. Y es que nosotros lo tenemos a Él. Y como lo tenemos a Él, como decía ahorita la canción, lo tenemos ¿qué? Todo. Entonces,
Una de las cosas que debemos de tener es que sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo creo que es una de las cosas que tenemos desde el comienzo cuando nosotros nos llevaron el mensaje de salvación. Yo fui criada en el Evangelio y acepté al Señor cuando tenía 12 años, pero cuando empezamos a aceptar al Señor es porque el Señor empezó a crear en nosotros fe. Y esa fe es la que nos ha ayudado a permanecer. Cuando nosotros llegamos y descuidamos esa fe tan grande que el Señor nos ha dado, porque nosotros ¿en qué tenemos fe? Nosotros tenemos fe de que somos llenos del Espíritu Santo. Nosotros tenemos fe de que si estamos enfermos podemos ser sanados. Nosotros tenemos fe de que Él un día nos va a levantar. Nosotros creemos y tenemos fe de que Él un día no muy tarde nosotros le vamos a ver cara a cara. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Y por eso nosotros tenemos que decir y de pronto animar o de pronto tenemos que involucrarnos tanto hermanos, de pronto aumentar nuestra fe. ¿Saben por qué? Porque si nosotros no aumentamos nuestra fe, nosotros vamos de pronto a decaer. Y por eso vemos hermanos que se nos quedan en el camino, vemos hermanos que no continúan. ¿Saben por qué? Porque van dejando muchas cosas que nos ayudan a aumentar la fe. Por la fe que tenemos. ¿Y dónde escuchamos esa fe? Cuando escuchamos la palabra del Señor, cuando nos alimentamos de la palabra del Señor, cuando venimos al culto y tenemos reverencia, cuando nosotros llegamos y separamos las cosas de Dios y nosotros llegamos y decimos: este es un momento de agradar al Señor, este es un momento de hacerle culto al Señor. Hermanos, ese día usted el culto lo hace diferente. ¿Y saben por qué lo hace diferente? ¿Por qué? Porque usted se ha separado ese espacio, ese momento para adorar al Señor. Y usted si vino sin fuerzas, usted se da con dobles fuerzas. Y usted si vino enfermo, usted se va, de pronto puede sentir la dolencia, puede sentir aquello, pero usted se va regocijado en el Señor. Porque esa es la fe que el Señor nos ha dado, que es una fe que es genuina. Dice la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 12, que hay que pelear la buena batalla de la fe. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 12. Pelea. Hermanos, ¿por qué hay que pelear? Porque hay alguien que nos quiere robar esa fe. Y dice: pelea la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y también dice 1 Timoteo capítulo 3 versículo 9. Después de pelear hay que guardar. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 9 dice: que guarden el misterio de la fe con limpia ¿qué? Conciencia. Y después de limpiar dice que hay que mantener. O sea, después tenemos que mantenernos. Hermanos, son cosas que nosotros debemos de tener siempre en nuestra mente. Dice en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 19 que hay que mantenernos que en la fe. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 19, manteniendo la fe y buena ¿qué? Conciencia. Hermanos, ¿por qué nos insta tanto a tener buena conciencia? Porque a veces la mala conciencia nos hace perder la fe. No sé si de pronto usted ha tenido una mala conciencia en algún momento. Ninguno dice amén, pero yo sé que sí. Como humanos, en cualquier momento hemos tenido una mala conciencia y eso nos hace perder la fe. Si usted sigue alimentando esa mala conciencia, usted pierde la fe. Entonces, qué bueno mantenernos. ¿Por qué? Porque debemos de tener una limpia conciencia. Amén. Y dice en 1 Corintios capítulo 16, 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Dice que velemos por esa fe. Velad, estad firmes ¿en qué? En la fe.
Hermanos, ¿y qué hay que hacer para estar firmes? ¿Saben qué hay que hacer para estar firmes? Estar pendientes. Porque no sé si a usted le ha pasado por ahí que de pronto usted va y alguien charlando le hace aquí, ahí mismo usted hace así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo cogió ¿qué? Descuidado. Entonces, ¿qué dice? Hay que estar ¿qué? Pendientes y velad. Y estar firmes en la fe. Hermanos, ¿cuántas veces han tocado la puerta y han querido destruirle esa fe? ¿Cuántas veces viene el compañero de trabajo y empieza a destruirle la fe que usted tiene y empieza a decirle, no, usted que se va para allá y vea, mire cuánto está dando, y empiezan de pronto a destruirle esa fe y usted se viene, uy, sí, allá están pidiendo mucho. Y no sé si a ustedes les pasó el domingo que por casualidad también se nos fueron 3 ofrendas y quizás cuántos no se fueron de pronto, o sea, con una conciencia diciendo, no, es que mire, ve aquello. Y en estos momentos aprovecho para pedirles disculpas porque fue por error. Íbamos a copiar a los hermanos, pues íbamos a anotarlos. Pero resulta que se nos pasó. ¿Y cuántos hermanos de pronto no estaban firmes y no estaban velando? Y de pronto se fueron incómodos. Y quizás, hermanos, viene el Señor y nos salimos quedando por algo así. O de pronto llegamos y vemos al hermano que está ahí hablando en horas del culto, o vemos al hermano de pronto que está haciendo algo en la calle, o lo vemos haciendo una cosa que no es debida, y después venimos y lo vemos en el altar y ahí mismo llegamos y perdemos la salvación nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos velando. Hermanos, el enemigo utiliza diferentes artimañas para engañarnos. Y a veces nosotros decimos, no, pero eso no es nada. No, pero eso no perturba mi vida espiritual. Pero hermanos, ¿cómo nos perjudica? ¿Cómo nos afecta, hermanos, para nosotros continuar una vida de fe y para nosotros continuar de pronto adorando al Señor y tenemos esa espinita ahí en nuestro corazón que nos está impidiendo? Y qué bueno, hermanos, que nosotros permanezcamos. Pero para permanecer, hermanos, no de pronto de cualquier manera. Necesitamos hombres y mujeres idóneos. Necesitamos hombres y mujeres fieles, que se separen de verdad. Hermano, que usted no lo haga únicamente porque, no, es que es mejor porque soy un servidor. No, es que lo hago para que me vean. Estos días escuchaba una frase y decía, bueno, a veces los servidores nos descuidamos un poquito. ¿Y cómo nos descuidamos nosotros, hermanos? Porque nosotros a veces, si madrugamos, lo hacemos porque tenemos un compromiso. O a veces si madrugamos es porque de pronto pasó algo así particular. Pero qué bueno esos hermanos que no vienen al culto porque tienen una responsabilidad. Qué bueno esos hermanos que madrugan, no porque para que alguien los vea, sino porque tienen de pronto un momento que quieren vivir con el Señor. Porque vienen a orar, porque vienen a clamar, porque saben en quién han creído. Y no porque de pronto tenga una responsabilidad o porque de pronto quiera venir o porque, no, es que voy a ir porque tengo tal negocio por hacer. Qué bueno que tanto servidores como iglesia del Señor, como todos los hermanos, nosotros vengamos es con un corazón contrito y humillado. Que nosotros podamos venir al culto, hermanos, no porque tengamos un compromiso, no porque sea el culto de nosotros, sino que nosotros sepamos que nosotros venimos a servirle al Señor. Que cuando usted se postre, hermano, usted sepa que está adorando al Señor. Que si usted no siente la presencia del Señor, usted se preocupe. Que a usted le duela no sentir la presencia del Señor. Que usted no se vaya así como vino, sino que usted pueda ir y decir, Señor, yo estoy velando por esta salvación tan grande. Yo estoy, Señor Jesús, velando para que el enemigo no entre y dañe mi viña.
Hermanos, porque es que hay tantas formas y tantas cosas que el enemigo utiliza para dañarnos. Pero qué bueno, hermanos, que nosotros estemos pendientes y velemos y estemos firmes en la fe que Él nos ha enseñado. Porque usted está aquí es porque usted tiene fe. Yo no sé cómo sea su fe, porque de pronto no podemos decir el porcentaje de este es esto, el porcentaje de aquel es esto. No, pero usted sí lo sabe. Usted sí sabe que está acá es porque usted tiene fe. Y si los discípulos dijeron en San Lucas capítulo 17 versículo 5, aumentanos la fe. Hermanos, ¿cuánto más nosotros? Que no hemos creído porque hemos visto, hemos creído porque hemos oído. Y nosotros somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque de pronto no vino un hermano con palabras muy persuasivas, no vino un hermano con palabras de pronto que uno diga, no, tan elocuente. Es que él me convenció por su elocuencia. No, hermanos, Él nos convenció. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra venía llena de poder, porque esta palabra venía llena de una unción. Y quizás usted diga, pero es que ese ancianito no se le ve tanta unción. Pero hermanos, cuando uno predica la palabra del Señor, esta palabra viene sazonada de unción. De pronto usted diga, es que yo no he hablado en nuevas lenguas, pero vea, yo le hablé a Julano de tal. Pero ¿sabe por qué? Porque esta palabra no llega vacía. Porque esta palabra, cuando se predica, esta palabra llega llena de poder. Y por eso es que estamos en este lugar. Porque nosotros queremos edificarnos, porque queremos llenarnos de la palabra del Señor. Y por eso dice Efesios capítulo 6 versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de ¿qué? De la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hermanos, esto significa que todos los días, en cada instante, en el momento que usted salga, en el momento que llegue a su casa, hay dardos que quieren destruirle la vida. Hay dardos que quieren destruirle esa fe. En todo momento. Hermanos, si nosotros a veces nos descuidamos, a veces dormimos. A veces pensamos en otras cosas. A veces no meditamos en la palabra. A veces no meditamos en la venida del Señor. A veces hay tantas cosas en las que nosotros debemos de pensar que nosotros nos olvidamos de que Él viene. Y resulta que el enemigo se está aprovechando. El enemigo está mandando al vecino para que le ponga problema. El enemigo está mandando a este para que le tire la basura. Y usted llega y se llena de ira y se pone a pelear y a igualarse. Quizás el enemigo le está poniendo una mujer que le destruya la vida espiritual. O cuántos de pronto no han caído en fornicación. ¿Cuántos de pronto están ahí sentaditos y de pronto están diciendo, Señor, yo he pecado, yo he hecho esto, yo he hecho aquello? ¿Por qué? Porque se han descuidado y de pronto no han tomado el escudo de la fe. Porque cuando tomamos el escudo de la fe, hermanos, esto nos trae protección. Y si nosotros escogemos el escudo de la fe, hermanos, es como cuando, por ejemplo, las amas de casa llegan y muchas, no todas, y por eso muchas dañamos a veces la ropa, pero algunas utilizan un delantal. Y ellas llegan y se van y van a hacer los quehaceres para proteger sus ropas, para proteger sus vestidos, porque no quieren dañarlos. Y se colocan ese delantal y se protegen. Muchos vemos también cuando trabajan así, de pronto con esas cosas, con hierro, y se colocan unas gafas para proteger sus ojos. ¿Por qué? Porque quieren guardar esos ojos. Hermanos, qué bueno que nosotros también tomemos el escudo de la fe y protejamos nuestra vida espiritual. Estamos en tiempos difíciles. Estamos en momentos críticos, donde el enemigo no quiere que nosotros nos salvemos, donde el enemigo quiere que nosotros perdamos la fe.
Pero yo quiero decirle en estos momentos, en el nombre del Señor Jesucristo, que el Señor nos ha dado ese escudo para que nosotros nos protejamos. Y si nosotros nos protegemos, hermanos, vamos a permanecer. Y si nosotros permanecemos, hermanos, vamos a crecer. No sé cuántos años lleva en la iglesia. No sé si de pronto usted lleva 10, 15 años y no sé si usted usted dice, no, yo he permanecido pero no he crecido. Hermanos, es el año de crecer. Es el año donde muchos dicen, no podemos invertir, no podemos hacer esto, tenemos que guardar nuestra economía, tenemos que hacer esto, no sabemos qué nos va a venir. Pero hermanos, qué bueno que nosotros sepamos que este es el año donde nosotros vamos a crecer espiritualmente. Que nosotros nos propongamos una meta y es que nosotros vamos a crecer en algo. No sé si usted desea crecer en oración, no sé si usted desea crecer leyendo la palabra, no sé si usted desea crecer en liderazgo. ¿Cuál sea su meta para este año? Pero qué bueno que nosotros sepamos que no es simplemente permanecer, sino que también crecer. Porque si nosotros crecemos, hermanos, nosotros vamos a ir a buscar a otros para que vengan. Y no solo vamos a estar nosotros, sino que vamos a llenar también ahí arriba. Pero hermanos, a veces hemos perdido la visión. Yo no sé si usted ha dejado perder esa visión y ha ido de pronto menguando. Porque muchos pueden pasar eso. Hermanos, llevo 10 años en el evangelio y yo de pronto era un predicador, yo de pronto era esto, era aquello. Pero el enemigo de pronto ha metido cositas y he ido menguando.